Y para empezar, vamos a hablar de nuestra cápsula Vida Bebé. Nuestra cápsula Vida Bebé es, vamos a hablar de las principales causas, vamos a irlas viendo poco a poco. Son causas médicas que detienen el habla y el aprendizaje. ¿Sabías tú que antes de ingresar a un niño a una terapia, primero debemos descartar esto? Porque sabes que las papás pierden mucho tiempo, 2, 3, 4 años en una terapia y jamás se le vio el oído a un niño, y eso es lo mínimo que te puedo contar. Te platico lo que pasa con los demás papás para que tú agarres aprendizaje de eso. ¿Qué es lo primero que debemos ver? Bueno, tú como mamá, checa. El niño tiene una entrada correcta de aire, no por boca, mami, eso no es lo normal, por nariz. ¿Hace algún ronquido o algún ruido? ¿Ronca al dormir? ¿Hace pausas al dormir? ¿O hace algún ruido al dormir? Chécalo bien, no es normal. No debe estar con la boca abierta. Estos niños babean generalmente a los 2, 3 años cuando ya no tienen por qué babear. Debe llevar un control estricto de alergias. Y si no sabes que tiene alergias, hay que valorarlo contra alergias del ambiente, alimentarias, esto con el experto. Debe controlarle los cuadros gripales. El niño que vive mocoso y que no se controla sus cuadros gripales, algo está pasando. Debes de mantener humectada la cavidad nasal. Esto con sueros nasales, recuerda que ya te hemos dicho cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Esto para empezar. Como segundo punto, aquí te enseñamos una foto. Bueno, ¿dónde está la obstrucción nasal? Tú no lo puedes ver, por eso es cosa del especialista. Tú puedes ver lo que te mencioné. Nosotros como especialistas debemos ver cómo están los cornetes, si hay alguna alergia, cómo están las anginas, las amígdalas, el paladar óseo, que a veces está muy elevado por la respiración bucal en la que ha permanecido el niño por mucho tiempo. Por supuesto, los cuadros infecciosos, sinusitis, la cronicidad en estos cuadros hace que el niño, aparte de malformar su anatomía, tenga problemas serios de atención. Ahora te digo cómo es la relación. Y luego, cuando yo valoro la ventilación, tengo que valorar a la par la audición. El que oiga o no oiga, eso no es problema. Generalmente lo detectamos, aunque no siempre, al nacimiento, pero si tiene una sordera, por supuesto que hay que resolverla, si es posible resolverla. Si hay congestión crónica de oídos, algo tan simple como una alergia crónica, me puede causar una congestión crónica de los oídos y el niño permanece con su audición como si te entrara agua, así como cuando tú sientes que te entra agua al bañarte, igual oyen los niños. Eso se debe corregir porque le va a trastocar el aprendizaje y el lenguaje. Si ya sabes que se repite y se repiten las otitis y que aparte revienta el oído, pues eso debe ser atendido por el especialista y evitarlo cuanto antes. Si tu niño parece distraído, no siempre es por socarrón, mami. El niño no aprende a hacer socarrón. Se hace socarrón, primero, porque le da resultado, pero eso es un aprendizaje, no lo hace a las primeras de cambio. Generalmente es porque no entendió lo que escuchó. Fíjate bien, no entendió lo que escuchó. No sigue instrucciones. El niño que tú le dices, levanta, trae y vienes aquí, y que solamente te sigue una, o ni una, o se pierde desde la primera, ese niño tiene un trastorno de la audición, aunque tú no lo creas. Si no entiende, como te digo, o si le repites una cosa y él te dice otra cosa, cuidado, tenemos un serio problema. Y para terminar lo de oído, pero no las causas, para terminar lo de oído, nosotros tenemos que revisar que si hay moco en el oído, el niño tiene una sordera, superficial pero tiene una sordera, reversible pero es una sordera, y eso le va a retrasar el lenguaje, el habla, va a tener trastornos en su voz y en el aprendizaje. Si es un episodio agudo, si se pica solamente los oídos, todo tiene que ver con datos de congestión del oído. Hay que aprender a diagnosticar estas cosas y por eso tiene que hacerlo el especialista. Y luego los tapones de cera, lo que te puse ahí que no, esas cosas que les prenden un cono y que sacan el aire, no hay tal, no hay evidencia científica, no lo hagas, no lo pagues, porque no tiene ningún fundamento científico y no sirve para nada. Y tampoco te metas los cotonetes o los aplicadores justo en el conducto, para eso no fueron diseñados, pero si te lo dice el que los fabrica, pues no los comprarías, ¿verdad? Entonces, son para alrededor de la oreja, no para el agujero, por algo está en un agujero, no hay que tocarlo, para eso está tu especialista. Así es que si tú ya estás en una terapia y no has valorado esto y lo que nos falta, regrésate, porque muchas de estas causas, casi la mayoría,
se resuelven y la terapia en el niño es sumamente corta, sumamente cómoda y a veces ni terapia necesitan. Para eso tienes que visitar al experto. Bienvenida la doctora Beatriz Chávez, ella es neuróloga pediatra. Muchas gracias, Betty, por estar con nosotros. De verdad que es un tema que yo nunca he visto que se toque ni en la televisión ni en programas de radiomédicos, el espasmo del sollozo, porque todo mundo lo ningunea, no tiene nada, se le va a quitar. Primero platícanos, ¿qué es el espasmo del sollozo? Mira, Marta, el espasmo del sollozo es cuando es aquel niño, sobre todo entre 6, 8 meses de edad, que lo ven, que empieza a llorar. Lo que dicen los papás es que se me privó, se quedan moraditos de la boca, duros, durante la expiración. ¿Qué es la expiración? Nosotros habitualmente pues metemos aire, ¿verdad? A la hora de sacarlo, estos niños no lo sacan, se quedan y hacen lo que se llama una apnea, dejan de respirar, hacen esa pausa y empieza a ponerse la carita morada, el cuerpito duro, inclusive algunos de los niños llegan hasta hacer alguna flexión hacia atrás. Y esto pues es desencadenado generalmente por alguna ira, alguna frustración del niño. Aunque sea tan pequeño, es algo que hace involuntario, no es voluntario. Muchos papás dicen, es que el niño chiflado lo hace a propósito. No, un verdadero espasmo del sollozo es un acto involuntario del niño. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Que normalmente es donde caen los papás, obviamente porque no saben. Bueno, algo que no deben de hacer es tratarlo de manera diferente que cualquier niño de su edad. Por ejemplo, no, quiere algo, no, que no llore, que no se vaya a mover, lo que quiere el niño, porque va a llorar y se va a poner morado, ¿sí? Porque entonces habrá ocasiones que el niño haga eventos que no son reales, que no son espasmos del sollozo, porque sabe que los papás están preocupados porque le llegue a pasar algo. Claro, y entonces empezamos con un trastorno de conducta, ¿no? Ahí sí que no van a poder con esa criatura. O soplar. Ni sacar, exacto. No. O soplarle. O soplarle, o brincarle. O aventarlo, a veces lo avientan. Obviamente que es romper esa apnea, ¿verdad? Ajá. Ese trabamiento en la expiración. Entonces, lo que se debe de hacer es colocarlo en posición lateral y de esa manera el paciente va a terminar el espasmo. Donde esté el espasmo, por ejemplo, puede estar el niño en el piso que estaba llorando. Lo colocamos de manera, ponerlo de lado. Ajá. Obviamente en una superficie regular, plana, ¿verdad? Sí, porque el mismo movimiento que él puede estar haciendo puede lesionarse. De ahí en fuera nada más, ni echarles aire, ni soplarles, ni solamente, ¿eso se va a cortar solo, doctora? Sí, desaparece, no dura más de un minuto, ¿sí? Hay eventos que llegan, ¿por qué? Porque es una apnea, llega a ver desaturación del oxígeno, es la razón por la que se pone moradita en la boca, y en casos muy raros sí ha habido ya, pero que el paciente convulsiona por dejar de respirar, que es muy diferente. Y esto es importante, que el paciente, o sea, que los papás sepan o que acudan con alguien que realmente no vaya a tratar esto como una epilepsia, porque no es una epilepsia, no requiere medicamentos antiepilépticos porque no los va a desaparecer los eventos, ¿sí? Pueden presentarlos, a lo mejor al principio, cuando empiezan a más temprana edad, puede tener hasta 3, 4, 5 al día. Conforme va avanzando la edad, puede llegar a tener a lo mejor 1 al mes. Entonces, por esta razón no se medican. No se medica porque no es una epilepsia verdadera, luego vamos a tener un programa de eso, pero sí puede convulsionar en casos muy graves. En casos muy graves sí puede convulsionar, pero no entra dentro de las categorías de las epilepsias, o sea, no es una epilepsia. Ni algo que se deba medicar crónicamente en ese sentido. Hay casos específicos, o se ha visto que estos pacientes, por ejemplo, algunos de estos niños tienen deficiencia de hierro. Por ejemplo, hay el espasmo del sollozo de 2 colores, que es el moradito, los niños que se ponen morados porque están dejando, y hay el otro que angustia mucho a los papás, que es todo lo contrario, se ponen pálidos como si estuvieran muertos, pálidos totalmente, el cuerpito suelto, ¿sí? Y esto es un espasmo del sollozo pálido o un espasmo del sollozo cianótico, que es lo morado. ¿Los dos son espasmos del sollozo? Los dos son espasmos del sollozo. No, algunos casos específicos, buscándole, se ha visto en lo últimamente publicado y todo, que algunos de estos niños tienen deficiencia de hierro, están anémicos, y al darles un suplemento de hierro
mejoramos o disminuimos estos eventos de espasmos. Okay. ¿Qué tan serio puede llegar a ser? Aquí es más la preocupación de los papás, ¿sí? Porque la pregunta es de los papás, es que se me va a morir, se me está muriendo, doctora. Hay inclusive quienes han llegado a darle resucitación, o sea, darle resucitación bucal al niño por lo exagerado que se ve, por lo aparatoso. ¿Esto se debe hacer o no se debe hacer? No se debe hacer, volvemos a lo mismo. Se coloca en posición lateral o una pequeña sacudida, una pequeña sacudida donde rompemos ese espasmo laringio que hay en la expiración, lo cortamos y ya entonces empieza a respirar. Obviamente que después de esto el niño queda un poco suelto, puede llegar a perder la conciencia momentáneamente, como un desmayo, si esto duró mucho tiempo. Afectación cerebral, ¿puede haber? ¿No puede haber? Generalmente es corto el episodio. Son casos muy raros y lo que ha llegado a hacer es una crisis convulsiva por hipoxia más que un daño cerebral. La mayoría no medicación, tenemos que buscar alguna causa de fondo. Genéticamente tiene una relación, algún papá o mamá tuvieron espasmos del sollozo o alguien en la familia, el más del 40% es hereditario. Y la otra, después de los 6 años de edad, un 10% de los niños tendrán espasmos del sollozo. Después de los 5 años, ya estamos hablando de niños más grandecitos. Más grandes. Empieza muy temprana edad, entre los 6 y 8 meses, que realmente es la angustia de los papás porque es un bebé, porque se le está poniendo morado, sí, porque se le estará atorando algo o qué. Entonces, primero es llegar al diagnóstico exacto, realmente confirmar que es un espasmo del sollozo y darle la pauta. Si esto le está causando demasiado estrés a los padres, también se puede dar apoyo a los papás para que aprendan a manejar el espasmo del sollozo y no hagan un niño inútil, porque todo lo que quiera, porque se va a poner morado. Porque si no se me pone moradito. Exactamente. La frecuencia de tener un espasmo del sollozo es aproximadamente en un 4% de los niños. 4% de los niños, los que deben ir al neurólogo pediatra, ese es el especialista que los debe ver, ¿son los que están haciendo este evento repetitivamente? No. ¿O que convulsionan? O cuando hay la duda, o cuando fuiste con tu médico y te quedó la duda, y realmente le queda la duda tanto al médico como a los papás, claro, que es un espasmo del sollozo, es para acudir con el especialista para hacer la diferencia, si es un espasmo del sollozo o un cuadro epiléptico. A todos, muchas gracias, doctora Betty. Gracias por tus conocimientos, por compartirlos. A ustedes, gracias por quedarse a aprender un momentito en Vida Bebé. Yo soy la doctora Marta Dávalos. Nos vemos hasta la próxima.